Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos das la oportunidad de comenzar esta conferencia del día de hoy de el formato de preguntas y respuestas en tu presencia. Pedimos, Padre, la asistencia de tu Santo Espíritu. Pedimos, Padre, que hoy sea un día donde tú nos regales sabiduría para poder enseñar aquello que tú quieres que hoy enseñemos. Te pido, Padre, que sea un día donde no yo, sino tu Santo Espíritu lleve a las personas a ese pasito más allá, a ese pasito más allá, donde, Dios mío, dejamos de ser oidores para convertirnos en hacedores de tu palabra. Señor, que no cuestionemos, sino que nos demos ese privilegio, nos demos esa oportunidad y seamos intencionales en mirar si lo que dice tu palabra es real, poniéndolo por obra. Y si comenzamos a ver frutos y comenzamos a ver resultados, Padre, no lo dejemos de hacer, porque a eso nos has llamado, a ser testigo. Y un testigo cuenta lo que otro hace. Y nosotros hoy vamos a contar de tus maravillas y vamos a contar de tus proezas y de todo lo que tú eres capaz de hacer en favor de cada uno de nosotros. Y por eso hoy, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y colocamos este tiempo en tus manos de una manera especial. Amén y amén. Bueno, todos saben que en los últimos días hemos estado hablando acerca de cómo un día Dios, a través de una persona, pues nos formó en todo ese tema de la capacidad de poder salir de las deudas a través de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que cuando yo recibí esa enseñanza, fue muy particular porque inmediatamente salí de allí, comencé a poner por obra todo lo que allí decía y empecé a ser testigo de cada una de las cosas que nos atrevimos más adelante, Jenny y yo. Pues obviamente ella fue la que lo plasmó, yo después lo pasé de las hojas que ella había escrito al Word y ahí se fue desarrollando ese proyecto que todos conocen que se llama los libros. Tú lo hiciste uno, dos, tres, ya Jenny está empezando el cuarto y tiene también por ahí planteado el quinto, porque definitivamente ella y yo somos convencidos y estamos súper convencidos de que todo eso que Dios nos permitió pasar en el área económica en años pasados fue como la antesala para podernos dirigir a ustedes el día de hoy, no basados en teología, no basados en palabras humanas, sino basados en lo que la palabra de Dios terminó de hacer en nuestros corazones para nosotros usar la fe que Él había puesto en nuestros corazones y ser testigos de que todo lo que allí estaba escrito, si uno perseveraba y si uno le creía a Dios con todas las fuerzas de su corazón, Él le podía ayudar. Entonces, como te decía ahorita, muchas familias me han llamado los últimos días y me han dicho, Juan, esto está difícil, nos está pasando esto, aquello, lo otro. Y hoy nomás volvía y yo decía, Señor, yo no quiero enseñar cosas que estén desactualizadas y me volví a meter antes de comenzar la conferencia a averiguar. El único país que creo que hace este tipo de encuestas y de estadísticas acerca de cuántas personas cumplen con principios de orden financiero y ahí obviamente dejan claro que estas encuestas las hacen para iglesias católicas, cristianas, evangélicas, metodistas, pentecostales, presbiterianas, luteranas, anglicanas. Obviamente sabemos que hay demasiadas denominaciones, pero obviamente todas tienen un componente y es que de una u otra forma Cristo es como la esencia, Cristo es la base y es el centro de todo, de toda la doctrina que ellos creen. Y me sorprendí porque yo decía, uy, espero que hoy me lleve una gran sorpresa y pueda ver que la gente de una u otra forma se ha vuelto un poco más generosa y resulta que la cosa no cambió, porque ustedes recuerdan que la última vez que les hablé un poquito de este tema, yo les había dicho que en la última encuesta el 8% de las personas que van a una congregación son las que de una u otra forma creen en esos principios financieros, los cumplen, no los cuestionan, no están buscando siempre de dónde pegarse para decir, es que eso ya no es actual, es que eso ya no es de esta época, es que eso ya pasó de moda y le creen simplemente a Dios con los ojos cerrados. Se lanzan, como decimos por ahí vulgarmente, a un abismo y le dicen a Dios, Dios, esta área específica de mi vida yo ya no la controlo, yo ya no la gobierno y te doy a ti el control. Entonces les había hablado de un 8% y pues para mi sorpresa dije, bueno, esperemos que haya algo cambiado. Y sí, sí cambió, pero cambió fue un punto, porque la última encuesta a todas estas congregaciones, a todas estas denominaciones, pasó del 8% al 9%. Eso de pronto el que no entienda de porcentajes es muy sencillo. Si a una iglesia van 100 personas, quiere decir que solamente 9 creen en aquellos principios
del dar, del ofrendar, del sembrar, del diezmar, de honrar a padre y madre, de dar primicias, de cumplir esa regla de oro que dice que dando es como se recibe. Y de allí, pues obviamente los resultados que de una u otra forma cada persona y cada familia obtienen. Y siempre nos vamos a escudar y a justificar en algo. ¿Por qué? Porque fue de las primeras cosas que la humanidad hizo. Adán no asumió la verdad, no asumió su responsabilidad, no asumió el error que había cometido, sino que de entrada le dijo a Dios, Dios, es que la mujer que me diste, entonces encontró en quién lavarse las manitos y decir, no, otra persona es la responsable de esta situación. Entonces siempre vamos a decir, no, es que es la economía, es que mire cómo está el mundo, mire el precio del dólar, mire el precio de la gasolina, mire el precio de los alimentos, y usted se va a encontrar siempre el palito de la justificación del cual usted pegarse. Pero nunca uno va con una herramienta, por ejemplo, como la del Salmo 139, que yo la llamo la autoconfrontación, donde David tuvo la valentía de decirle a Dios, Señor, escudriñe mi corazón. Y si en mi corazón hay algo que esté estorbando, quítelo. Eso se llama autoconfrontarse, eso se llama mirarse a un espejo y decirle a Dios con toda tranquilidad, Señor, vea, en el área económica definitivamente yo no creo en eso. Eso me parece historias muy bonitas, eso solamente le pasa a fulanito, a peranito, a menganito, pero eso para mí no está. Pero si tú le dices con un corazón sincero, Señor, ayúdeme, Él de una u otra forma te va a comenzar a ayudar y te va a mostrar que Él es real. ¿Por qué? Porque Dios no dejó establecido en su palabra cosas para que digamos o empecemos con esas discusiones teológicas. No es que eso es del Antiguo Testamento. Es que en el Nuevo Testamento dice otra cosa. No, Dios no cambia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él no cambia su discurso. Él simple y llanamente, si usted quiere ser muy, muy bíblico, como hace poco se lo decía, la gente dice, no, es que el Antiguo Testamento era más duro, era esas 613 leyes duras de cumplir. Si usted pensaba que el Antiguo Testamento era duro, vaya y lea las bienaventuranzas que están en Mateo 6, creo, y póngase a ver que Jesús inclusive lo complicó un poquito más. Juan, ¿cómo así? Sí, porque Jesús dijo, si tu ojo es, en el Antiguo Testamento decía, por ejemplo, no adultere. En el Nuevo dice, si aún ya tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Imagínate lo teso que Jesús comenzó a poner las cosas. Y usted se va a encontrar allí que en vez de haber suavizado las aparentemente reglas, mandamientos que habían en el Antiguo Testamento, Él las puso más duras para mostrarnos una cosa muy sencilla, que usted sin Jesús no es capaz de cumplir ni uno solo de esos mandamientos, ni uno solo de esas leyes, ni uno solo de esas cosas que Él nos dice que podemos, que necesitamos de una u otra forma cumplir para volvernos como muy santos, porque Dios no le dice a usted que santo es el que no falla. Simplemente la palabra santo significa ha sido apartado para Él. Nosotros le decimos a Jesús, toma el control de mi vida y Él comienza a formar el carácter de Cristo Jesús en nuestros corazones para que de una u otra forma nosotros podamos irnos a entender aquello que dice Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, en este caso específico, de una u otra forma, usted tiene que hacer un alto en el camino, autoconfrontarse y decirle al Señor, Señor, definitivamente yo ya no quiero más controlar esta área específica de mi vida y quiero como que definitivamente, y mira vos, yo por ejemplo hoy pensaba en la piscina, todos los que están en el grupo de Jesús, todos los que de pronto están en la difusión, a todos les he abierto la puerta y les digo, el que necesite algo en esta área específica, Jenny y yo la hemos pasado, y no es que estemos graduados y que podamos decir, ya lo logramos porque tratamos de vivir todos los días dejándonos sorprender de él, pero lo que sí les podemos decir es que hemos caminado un poquito y que nosotros por eso nos atrevemos a ayudarle a otras personas a decirle. Y la ayuda que brindamos es gratis porque nosotros no le estamos cobrando nada. Si usted hoy en día va donde un asesor financiero, una persona que trabaje con este tema de la educación financiera, a todos de una u otra forma tienen su tarifa y yo no critico eso, porque si estudiaron para eso, pues de una u otra forma lo van a hacer. Pero yo tengo claro que la premisa mía es lo que la Biblia dice. Cuando Pedro y Juan están ahí en ese templo de la Hermosa, él le dicen a ese hombre que está ahí enfermo, nosotros no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús le dijeron, sé sano, y él se sanó. Entonces yo he aprendido que aquello que he recibido de gracia, yo lo debo dar de gracia. Y por eso hoy te quiero decir que vamos a hacer un pequeño recorder y rápido acerca de esas pequeñas herramientas que Dios nos entrega en su palabra para que nosotros podamos como salir de todo este tema financiero, porque si ustedes se acuerdan, yo les decía que una de las cosas que el Señor
me habló al principio del año es que él me decía, viene mucha escasez, viene mucha hambre, viene mucha dificultad económica, pero para mis hijos, aquellos que conocen mis principios y los ponen por fe en práctica, yo voy a ser fiel. Y uno muchas veces podrá decir, entonces esto está supeditado a que entonces Dios es legalista, si yo no cumplo esto, Él no me va a bendecir. No, así tú no lo cumplas, son muchas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. De una u otra forma, lo que sí Él dejó establecido es que esos principios es como un plus, es como cuando te dicen, ve, puedes dejar de comer esto y te va a ayudar en esto. Pero si sos más radical y haces todos estos otros pasitos, vas a recuperar tu salud más rápido. Aquí Dios lo que te está diciendo, todos los días derramo bendiciones sobre justos y sobre pecadores. Sale el sol, les proveo agua, les doy alimento, les doy tantas cosas, pero Dios te está diciendo y te dice, yo te quiero llevar un pasito más allá y yo he establecido estos principios, entonces Él comienza, la primera gran regla es dar, que es la regla de oro. Él dice, del género que tú des, de ese género vas a cosechar. Y hace poquito una persona hacía esta, como esta palabra, decía esta palabra, que obviamente yo le doy gracias a Dios porque eso pues ya a mí ya no me afecta, porque yo tengo claro de quién dependo, pero las personas muchas veces te dicen, ay, qué cosa tan horrible uno esperar que alguien le dé algo a uno. Y yo me quedé pensando en eso y cuando me fui a hacer ejercicio, yo le empecé a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué las personas piensan así? Y entonces el Señor me decía, ellos piensan así porque en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra alma hay un sistema de creencias y conforme a ese sistema de creencias es que nosotros nos movemos o nos definimos. Y obviamente pues la persona que me decía esto es una persona que ya tiene cierta edad y está establecido en su corazón que si ella no tiene ahorros es duro la vida, que si ya no tiene un salario es dura la vida. Y Dios nunca ha avalado la negligencia, nunca ha avalado la pereza, nunca ha avalado la vagancia, pero Él sí nos dice que cuando Él de pronto de una u otra forma te pone a hacer algo, a ti no se te puede olvidar y te voy a poner un caso bien sencillo. Si tú tienes un salario porque vas a una empresa, si Dios no coloca el querer como el hacer en los que son los clientes de esa empresa no vende un centavo. Si tú tienes un negocio de lo que sea y a Dios no le place colocar el querer como el hacer o la necesidad en una persona para que compre ese artículo, a usted no le va a entrar un solo peso. Yo a veces me pongo a pensar, yo no sé si usted ha hecho el ejercicio de ir al Hueco. El Hueco es como ese centro comercial mayorista que queda por allá por el centro y uno se sorprende porque uno dice en una sola cuadra usted se puede encontrar 30 almacenes del mismo producto, tenis, un ejemplo. Y usted dice, señor, ¿cómo se sostienen 30 almacenes del mismo producto? Y mire, como dice el dicho de los abuelos, para todos hay. Pero ¿por qué para todos hay? Porque yo haciendo el ejercicio, el Señor me recordaba ese texto. Me decía, Juan, ¿quién coloca el querer como el hacer? Y yo, pues tú, Señor, nadie más lo puede hacer. Y él me dijo, bueno, si yo no coloco el querer como el hacer, las personas no van a vender nada, las personas no van a poder generar ideas para su empresa. Y la gente llega y dice, no, es que yo tengo unas estrategias de mercadeo, vea, yo acabé de contratar las mejores modelos de la marca de esta, de aquello, lo otro, y tengo unas mujeres preciosas, y yo sé que producto de esa campaña de mercadeo es que voy a poder vender mucho en la boutique, por ejemplo, pidiendo un caso de alguien que está conectado. Y resulta que sí, eso no está mal. Yo no estoy diciendo que uno no sea diligente, que uno no utilice las herramientas que el día de hoy la tecnología nos permite avanzar, pero por más que tú hagas todas esas estrategias, si el Señor no le place colocar el querer como el hacer para que a ese lugar vayan personas y te compren, vos no vas a vender absolutamente nada, porque se nos olvida que todos los seres humanos estamos ligados a la gracia y que conforme a esa gracia desde Génesis se viene cumpliendo una bendición que dice que en Abraham serían benditas todas las familias sobre la faz de la tierra. Uno lo sorprende, por ejemplo, que todos los días la tierra siga produciendo alimento. Y es tan impactante este dato que leí, que dice que la tierra tiene la capacidad de alimentarnos absolutamente a todos. Y el hecho de que hoy haya muchas personas que están aguantando hambre no es porque Dios no haya provisto absolutamente todo lo que necesitamos, sino que va ligado a algo que está en la condición del corazón del ser humano, donde mucha gente acapara y prefiere inclusive acaparar y no ser generosos y dar y hasta botarlo porque lo dejan de una u otra forma que se deteriore y que se pudra. Y obviamente un alimento ya deteriorado, podrido, lo tienen que desechar. Pero Dios todos los días, y uno dice, ¿y por qué esto sigue pasando?
porque hay una orden que Dios le dio a la tierra hace muchos años allá en Génesis, que se sigue cumpliendo todos los días, y él dijo, tierra, te ordeno que fructifiques y que des fruto conforme al género que allí se siembra. Entonces mira que esa orden que una vez dio Dios se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, quiera usted o no quiera, porque muchas veces usted inclusive simplemente tira una semilla ahí a la tierra y usted no hizo como todo el proceso de cavar el huequito, abonarlo, hacer como todo lo que normalmente se debe hacer. Y aún así Dios es tan misericordioso que esa semillita cae ahí a la tierra y en unos días encontrás un palo y resulta que ese palo comenzó a darte frutos de lo que haya sembrado. Entonces, la tierra sigue estableciendo su principio de bendecirnos, de fructificarse, de multiplicarse todo lo que allí se coloca, porque es una orden que Dios dio. Entonces Dios lo que te está diciendo es, venga, si usted no tiene el corazón generoso, yo soy el único capaz de cambiar ese corazón que no es generoso en un corazón que sí sea generoso, en un corazón que se desprenda de querer controlar esa área específica de su vida para que usted comience a ser testigo o testiga de lo que yo soy capaz de hacer en su vida económica. Entonces mucha gente dirá, Juan, pero es que al día de hoy yo tengo un desorden financiero. No importa. La Biblia dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. La Biblia dice que eh, vengan dejando ciertamente todo lo que está atrás, prosiga la meta, el supremo llamamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Venga, deje atrás todo eso, pero venga y ordénese junto con Dios y dígale a Dios a partir de hoy que hay una palabra muy clave aquí que es que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos no simplemente es salvación, el reino de los cielos es que aún viviendo en todo el proceso que estemos pasando el día de hoy, nosotros le podemos decir a Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ordena este corazón, ordena esta casa y una de las áreas que es muy difícil a veces de ordenar es la economía porque por naturaleza pensamos que depende de nosotros, que depende de mi habilidad, que depende de las horas que trabaje, que depende de los clientes. No, depende de ti el ser diligente en aquello que Dios te diga. Pero más allá de eso, la Biblia dice que por más que el hombre se afane, no va a poder añadir un codo a su estatura, no va a poder añadir un pelo a su cabeza. Y por más que un sembrador, por ejemplo, se despierte en la noche a decir que la tierra dé, que la tierra dé. No. Por eso dice que inclusive el sembrador se descansa y tiene fe y confianza de que el único que puede producir el fruto es Dios, porque es algo que es potestad netamente de él. Uno por más tecnología, por más lo que haya avanzado la agricultura, si a Dios no le place propiciar las condiciones atmosféricas, climáticas, las cosas se dañan, las cosas no fructifican, no pelechan y no sale el fruto que uno está esperando. Entonces, lo primero es arrepentirse. Si pensás que en esa área específica seguís vos controlando. Y al arrepentirte, darle ese lugar a Dios y decirle, Señor, a partir de hoy, comience a ser el Señor completo de esta área específica de mi vida. Haga un listado nuevamente de todas aquellas obligaciones financieras que usted tiene, recordando ese principio de que hay una gran diferencia entre qué es deuda y qué es obligación. Se los voy a hacer rápidamente. Pongamos que usted al día de hoy tiene un salario de 2 millones de pesos, entonces usted comienza a hacer esa herramienta maravillosa que se llama el presupuesto, un presupuesto natural, donde usted coloca mis ingresos son 2 millones de pesos, sus egresos son, póngale, 1.800.000, entonces a usted le sobra 200.000 pesos. Si a usted le sobra esos 2 millones de pesos, si usted decide tomar una obligación financiera, es porque obviamente con esos 200.000 pesos usted puede tomar decisiones. Pero si resulta que usted está ganando 2 millones de pesos y a la hora de hacer su presupuesto, sus ingresos 2 millones, sus egresos son 3, entonces usted todos los meses, sí o sí, está con un déficit de 1 millón de pesos. Y si usted sigue tomando más obligaciones financieras, obviamente ese millón de pesos no va a seguir siendo un millón, sino que se va a ir incrementando y lo que va a pasar al final del día, al final del mes, al final del año, es que a usted le tocó tocar a comenzar a usar herramientas financieras como créditos, tarjeta de crédito, préstamos a terceros. Lastimosamente, inclusive conozco gente que se monta en ese tema del gota a gota, que es tan delicado por los intereses de usura tan altos que tienen, donde comienza a comprar cosas con la tarjeta de crédito más allá de una cuota, donde obviamente, si usted no lo sabía, el interés de una tarjeta de crédito siempre está un puntico abajo de la tasa de usura, porque es el más alto. Y usted no se da cuenta y entonces usted dice, no, pero es que sí, ¿qué más voy a hacer? No, usted sí puede hacer porque resulta que algo que le podría costar en el momento que usted tenga el dinero 100.000 pesos,
cuando usted lo va a pagar con una tarjeta de crédito, no le vale 100.000 pesos, sino que le puede estar valiendo, póngale que yo no sé cuánto esté hoy el interés de usura, pero pongamos que esté en el 30, entonces resulta que usted está pagando no 100.000 pesos ese día al valor presente del dinero, sino que en el valor futuro usted va a pagar no 100, sino 130. Inmediatamente comience a pagar esos intereses porque son de usura, son muy altos. Entonces, usted ahí de una u otra forma todos los meses está descompensado, está desbalanceado, pero entonces usted me dirá, Juan, pero es que mis ingresos no suben. No, es que no se trata de cuánto se gana usted, se trata de que usted comience a desprenderse del control de esa área y le entregue el gobierno absoluto de esa área a Jesús y usted comience a hacer su presupuesto, donde recuerde que inclusive usted puede hacer un presupuesto de fe. Recuerde que si alguno de los que está conectado no tiene el manual completo de lo que estoy recordando hoy, con mucho cariño me escribe por el WhatsApp y yo se lo regalo, porque eso no es pues el documento privado, no eso es para el que lo necesite. Y si usted siente que hay amigos o familiares que lo necesitan, regálelo, porque de eso se trata, de que lo que hemos recibido de gracia lo demos. Entonces, usted hace su presupuesto, pero hace un presupuesto de fe teniendo claro esto, que usted ya sabe, que sabe cuáles son sus costos reales, la plata que usted necesita vivir. Entonces ahí usted, incluyendo su diezmo, incluyendo aquello que usted intención en su corazón ser generoso, dígale a Dios, Señor, me animo por fe a desatar la fe, a creer que me vas a dar esta suma de dinero, que ahí es donde usted usa la fe para que su diferencia sea positiva y obviamente esa diferencia positiva que usted comienza a ver, que Dios comienza a darle, usted la lleve a qué? A pagar esas deudas porque usted ya ha hecho qué? Aquel listado de esas deudas, de esas cosas que usted debe, donde usted recuerde que debe dar la cara y comenzar a pedir perdón a aquellas personas a las que usted el diablo les está incumpliendo, porque la actitud de nosotros siempre es la actitud para pedir, es una actitud de Marta, como sos de hermosa, ahí están conectadas dos Martas, Molina y Álvarez. Martas, como son de hermosas, de lindas, tan, y entonces, listo, Marta, necesito 1.000.000, necesito 2.000.000, listo. Y entonces yo me comprometo a pagarlo en 2 meses. Y resulta que cuando llega el cumplimiento de ese periodo, Marta me puede cobrar cualquiera de las dos porque es su obligación. Ellas tuvieron un muy buen gesto al pedirme prestado. Y cuando yo veo ya el teléfono de Marta y yo primero lo veo y me hago el pendejo y empiezo a negarme. Hasta le enseño muchas veces a mis hijos a decir, no, no, no estoy. Imagínate, les estás diciendo a tus hijos que mientan por vos. Y lo más delicado es que muchas veces cuando la persona me empieza a cobrar, yo las empiezo a maldecir y empiezo a decir esa Marta no sé qué, esa hijo no sé qué, esa no sé Fran, y uno no se da cuenta lo que estás haciendo es que cuando tú maldices, el más perjudicado eres tú mismo, porque estás llamando a todo el mundo espiritual que te comience a molestar. Entonces, dar la cara, pedir perdón y recordar ahí una cosa, que cuando tú tienes todo ese listado completo de deudas, que tú ya has dicho, por ejemplo, que con lo que hoy tienes en tu bolsillo, en tu billetera, en tu cuenta, inclusive puedes cortar colitas y quedarte con las más grandes, tú puedes recordar que la Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra. Porque mucha gente me dice, Juan, es que al día de hoy ni siquiera tengo con qué dar una semilla de fe, porque esta es otra de las herramientas que quería recordarles el día de hoy, que una vez un amigo Enrique nos enseñaba que se llama la semilla de fe. ¿Y qué es la semilla de fe? Es recordar que Dios a todos nos puso en el corazón una porción de fe, que dice las escrituras que si usamos la porción más pequeña que es el grano de mostaza, le podríamos decir a ese monte que se quite y el monte se va a quitar. Entonces, por eso me estoy atreviendo a decirte en esta noche que la uses. Y algunos me dirán, Juan, es que hoy ni siquiera 1.000 pesos tengo en el bolsillo. No importa, te estoy diciendo que Dios te puede dar semilla. Entonces, si tú le dices a Dios, Dios, acabo de hacer juicioso el listado que Juan nos está proponiendo que hagamos, recordar cuánto debemos, y tú le dices a Dios, Dios, hoy no tengo ni 1.000 pesos. Si tú me dices hoy, Dios, que yo dé una semilla de fe, no tengo ni 1.000 pesos. Pero Señor, si tú me das semilla, usted le va a decir a Dios, Dios, de esa semilla que me llegue hoy o mañana, yo te digo que inmediatamente me llegue, esa va a ser mi cantidad. Entonces ahí es donde uno se ve muchas veces tentado, porque resulta que un hombre que debía cierta cantidad de dinero, el sacerdote de su barrio sabía la cantidad de dinero que él debía y resulta que este hombre, producto de las malas decisiones financieras que tomó, se quedó sin nada, pero sí hubo algo que le quedó y le quedó una finca. Y él le dice a Dios cuando recibe toda esta conferencia financiera, Señor, yo no tengo hoy ni 1.000 pesos, pero si tú mañana me das semilla, lo que me llegue de semilla yo lo voy a sembrar.
porque yo creo en que tú me vas a ayudar a salir de deudas. Las deudas sumaban más o menos como unos 1.000 millones de pesos en plata colombiana. Y él dice, bueno, esperemos y tengamos fe, vamos a mirar si esto que este hombre hoy me enseñó es verdad, porque es que ese es el punto crítico de todo esto que hoy estamos hablando, que yo creo que por eso la gente vive hoy tan mal. Y mira que te empecé diciendo que solamente el 9% de las personas que van a una congregación cumplen con estos principios. Y resulta que yo los enseño por una cosa muy sencilla. Primero, porque quiero que usted esté bien. Y segundo, porque tengo mucha paz. Aquí nadie puede decirme algún día, es que Juan nos pidió un diezmo, es que Juan nos pidió una ofrenda. No, para nada. El día que Dios ponga en el corazón de una persona hacer algo, Él lo hará. Y yo me gozaré y seré testigo de su misericordia, porque resulta que lastimosamente inclusive los sacerdotes y los pastores, si de verdad fueran libres en esta área, ni siquiera tendrían por qué pedir diezmo y ofrenda. Lo enseñan, sí, claro, es nuestra responsabilidad enseñar el 100% de lo que las escrituras dicen, pero si de verdad descansáramos y confiáramos en Dios, una de las evidencias es que no gastaríamos un solo minuto de la misa o del culto para pedir un peso. ¿Por qué? Porque usted tiene la confianza de saber que si Dios lo llamó, Él le provee y Él lo capacita. Y ya de ahí en adelante es responsabilidad directa de ese buen papá que Él es de suplirte para todas tus necesidades. Entonces, usted está ahí en medio de eso y resulta que usted no tiene la semilla. Yo te estoy contando la historia de este hombre. Él le dice a Dios esto y le dice, Señor, son 1.000 millones de pesos. Tú sabes que lo único que tengo es esa finca. Ojalá algo pase. Y resulta que al otro día lo llaman y le dicen, ve, fulanito de tal, imagínate que un familiar murió y sos parte de la herencia y aquí dice en el testamento que te corresponden 50 millones de pesos. Entonces le dijeron, denos una cuenta para consignárselo o denos una dirección para mandarle este cheque que está a nombre suyo. Entonces él dijo, Alice, le llegó el cheque a su casa y resulta que cuando le llegó el cheque, el Espíritu Santo ahí mismo le recordó y le dijo, mi viejo, ¿qué me prometió usted anoche? Y le dijo, ah, sí, señor, yo te prometí que la primera cifra o suma de dinero que me llegara iba a ser la semilla para yo salir de deudas. Imagínate uno debiendo 1.000 millones de pesos, que te lleguen 50 millones de pesos, sabiendo que tenés hijos, que tenés obligaciones, necesidades, pagar servicios, mercado, todo lo que resulta en una casa que todos sabemos, y te llega esa plata y vos te rascas la cabeza y decís, uy, no, señor, ¿qué hago? Señor, esto no es casualidad, tú me estás respondiendo. Y él dice que con los ojos cerrados, haciendo tripas corazón, fue y dejó ese cheque de ese sobre y lo endosó a nombre de la parroquia. Y el sacerdote, un buen sacerdote, porque otro no hubiera ni preguntado, lo llamó y le dijo, venga, ¿usted por qué dejó esta plata aquí si yo sé lo que usted financieramente le está pasando? Y este hombre le dijo, no, no, eso es entre Dios y yo, padre, no se preocupe, úselo como usted quiera, usted verá en qué lo usa. Y él se fue para su casa, obviamente todavía con angustia, pero él dio un paso muy grande que fue que usar la fe. Y cuando tú usas la fe, la Biblia dice que le podrías decir a ese monte que se quite y el monte se va a quitar. Él pasó de ser un oidor a convertirse en un hacedor. Entonces Dios ahí ya está listo para desatar toda su potencia, su sobrenaturalidad para ayudar a este hombre, porque ahí es cuando de verdad el cielo se abre y Dios dice que sin fe es imposible agradarlo a él. Y resulta que este hombre, para hacerles ya la historia corta, una empresa, creo que era china o japonesa, llega ahí cerca al lugar donde quedaba su finca y resulta que la finca estaba llena de un material que se llama coltan y cuando abrieron y vieron las reservas que había debajo de la tierra, le dijeron a este hombre que lo que había debajo de su tierra valía más o menos como unos 6 millones de dólares, que si a él le parecía bien ya le daban el 20% de ese valor de la finca y que cuando comenzaran toda la etapa de exploración y de explotación le terminaban de dar el resto del dinero. Entonces mira que cuando uno le cree a Dios, Dios es el que está más interesado en ayudarte, en bendecirte y en mostrarte su poder y su misericordia. Entonces ahí es donde uno muchas veces dice, ay Señor, pero es que dar, sembrar, diezmar, honrar a padre y madre, primicias, uno siempre está cuestionando y por eso es que ese porcentaje es tan bajito, porque es un área donde nos cuesta mucho, pero si usted entendiera inclusive que se divorcian más parejas por la parte económica que por infidelidad, usted le daría mucha importancia a esta área específica de su vida y usted comenzaría a desatar su fe y a decirle a Dios, Dios, yo no quiero seguir gobernando esta área,
quiero que tú lo hagas y comenzarías a probar, porque la Biblia te dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, si vosotros trayendo el diezmo al alfolí, yo no te voy a bendecir hasta que sobreabunde. La Biblia dice, cada uno de conforme a la intención de su corazón. Entonces muchos me dirán, Juan, pero es que de verdad, Juan, en el Nuevo Testamento no dice, no habla de un porcentaje. Si usted quiere que yo sea muy bíblico, en el Nuevo Testamento no le habla del 10, sino que le habla del 100. ¿Y por qué Dios le dice que le habla del 100? Porque Dios le está diciendo, es el 100% de lo que yo te doy está bajo mi gobierno. Entonces ahí es donde uno comienza a tener una relación más íntima con Dios y uno le dice, Señor, me acaba de llegar 1.000.000 de pesos. Ese millón es tuyo, dime cómo lo distribuye. Y usted puede decir, mira, si saca tu diezmo, son 100.000 pesos, dale a estos pobres una ofrenda a otros 100.000, dale a tu papá y a tu mamá estos 100.000, dale 200 a tu esposa y paga esto. Y entonces ahí es donde uno muchas veces rasca la cabeza y dice, Señor, sí, si yo lo distribuyo así, me va a quedar faltando para ciertas obligaciones. Pero es que Dios es un Dios de un día a la vez. Dios es un Dios que no está preocupado qué va a pasar en el mes, o qué va a pasar en el trimestre, o qué va a pasar en el semestre, o qué va a pasar en el año. Porque recuerden inclusive que las compañías hacen proyecciones a 3 meses, a 6 meses y van revisando si están cumpliendo sí o no los objetivos, pero el reino de los cielos es completamente contrario a todo lo que el mundo de una u otra forma expresa, porque Dios te dice en la palabra de Dios, un ejemplo el Padre nuestro, que el pan de cada día Él te lo va a dar. Entonces, si hoy te llegaron 1.000.000 y Dios te dice ese día que ese millón lo distribuyas así, no tengas temor que en los siguientes días, para cualquier cosa que necesites, porque Dios conoce tus necesidades y conoce tus obligaciones, Él te va a suplir. Pero los seres humanos queremos que hoy, por ejemplo, hoy estamos a 8 o a 7, no recuerdo, que la fecha que hoy tengamos, hoy ya tengamos los 15 millones, sí o sí que yo necesito para suplir todo lo del mes, o los 10, o los 5, los 4, los 3, con lo que usted viva conforme a su presupuesto. Y puede ser que Dios permita que para formar su corazón y para ayudarle, le vaya llegando, como dice una amiga mía que me hace reír mucho, es que ahí le va llegando a uno graneadito, pero cuando usted se da cuenta, ese graneadito del mes, usted terminó bien, sin deberle un peso a nadie, sin usar tarjetas de crédito, sin tener necesidad de pedirle prestado a nadie, porque usted, aún en ese que usted pueda llamarlo despectivo graneadito, comenzó a ver la fidelidad de Dios y Dios nunca lo dejó tirado. Entonces yo te quería hacer un recorderis en esta noche para no alargarme mucho, de que en esa área nosotros no vivimos por el lloro, la necesidad o porque tú clames a Dios, porque siempre voy a ser un convencido de esto. Usted sí le puede decir a Dios lo que quiera, hable con Él lo que quiera, pero por más llanto o necesidad que usted le exprese en esa área, si usted no desata la fe, si usted no cumple con esos principios del diezmo, de la ofrenda, del dar, del sembrar, del honrar a padre y madre, de ser generoso con su hijo, de cuidar bien de su esposa, usted nunca va a ver cómo la economía le va a fluir y cómo la economía va a ser más bollante. Yo sé que de una u otra forma de pronto estaban esperando que me iba a meter a enfatizar que esto es el diezmo, que está en la ofrenda, que está en la siembra. No, yo lo que más enfatizo hoy es que tenemos que ir al corazón de Dios a decirle, Dios, en esta área específica yo sigo queriendo tener control. Señor, yo te quiero decir tristemente que pertenezco a ese 91% de personas que no cumplen tus principios, que no quieren conocer de verdad el poder que tiene esa palabra de Juan 8:32 que dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad no te hace libre no cuando la sabes, sino cuando la aplicas, cuando la experimentas, cuando sos testigo directo de que hiciste algo que estaba respaldado por una verdad dada por el corazón de Dios y comenzás a ver lo que Él es capaz de hacer. Que Dios te pasa de un lugar de escasez a un lugar de abundancia. Que Dios te da los anhelos de tu corazón, que Dios puede, sin que vos lo estuvieras pensando, porque les he contado el testimonio, por ejemplo, yo nunca me afané ni pensé, y creo que mucha gente hasta me juzgó y me criticó pensando en que yo no tengo sueños, que yo no tengo anhelos, que no tengo aspiraciones, porque no me preocupaba tanto por si tenía o no tenía una casa, y el día menos pensado, a Dios le plació poner una casa que ya estamos a un mes de terminar, y sin deudas, con la tranquilidad de que todo está ligado a su buena, perfecta y agradable voluntad, con la tranquilidad, por ejemplo, de que el primer día que puse a mi hija Juanita en ese colegio, que muchos saben donde ella estudia, que palabras más, palabras menos, nosotros, ninguno de los años tuvimos la certeza de decir, vea,
ahí tengo el presupuesto completo para pagarle, por ejemplo, un año de colegio a Juanita. No, cada mes fue llegando la provisión, está a un año de terminar ya toda la época del bachillerato y te puedo decir con orgullo de la fidelidad de Dios, porque no es un orgullo mío, sino de que soy testigo de lo que Él es capaz de hacer, de que inclusive nosotros sin ingresos, solamente haciendo aquello que Dios nos pone a hacer todos los días, a dar las clases de francés e inglés, mi esposa, a servirle a la gente, somos testigos de que Dios, inclusive a familias de ese lugar que aparentemente tienen mucho dinero y muchos recursos, muchas veces atrasados, muchas veces llegando aquí a nuestra casa a contarnos todas las necesidades y situaciones que ellos viven, pero ¿qué es lo que ha pasado o cuál es la diferencia entre nosotros y aquellos que no lo viven? Es muy sencilla, es muy elemental. No tenemos más fe, una fe más grande que ustedes, no somos especiales, simplemente pasamos de ese lugar donde dejamos de ser oidores, espectadores, a ser testigos directos y a entrar a la cancha a disfrutar del partido, porque cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, cuando yo doy, en mi corazón hay un agradecimiento, pero también hay una expectativa de Dios cómo me va a sorprender, de Dios qué va a hacer, y somos testigos de que cada vez que Él nos pone a hacer algo, Él inmediatamente respalda su palabra y multiplica y sigue estableciendo ese principio que nunca va a fallar. El que siembra escasamente, escasamente va a recoger, pero aquel que lo haga en abundancia va a recoger. Y seguimos siendo fieles testigos de su fidelidad, de su amor, de su cuidado en esa área específica de la economía. Y como te decía al principio de la conferencia, tú eres el que decides en esa área específica cómo quieres vivir en su buena, perfecta, agradable voluntad, o siguiendo tú ahí con fuerza, haciendo gárgaras, mirando noticias malas, escuchando que el dólar está caro, que la gasolina subió, que ya no alcanza con qué ir a mercar, o descansando diciendo, Señor, si hoy necesito tanquear el carro, tú vas a proveer. Si hoy necesito mercar, tú vas a proveer. Si tú a tal cosa, y vuelvo y te digo, no es que uno sea ni perezoso ni negligente, uno hace en el día lo que él le permite a uno hacer. Mi casa no está desordenada, está impecable, todo lo de la casa está al día y ustedes no se imaginan lo que es administrar una obra de construcción. Me ha tocado trabajar fuerte, pero lo he disfrutado, he aprendido y estoy a la expectativa y le digo a Dios, Señor, si de ahí también hay una oportunidad para seguir haciendo algún tipo de negocio, bienvenido sea. Si algún día quieres que yo haga algo para tu obra, construirle un hogar a niños que me encanta, darle de comer a los viejitos, a los niños, le puedo decir hoy, Señor, gracias porque estos 6 meses de construcción de la casa me formaste, ya sé casi que muchas cosas de qué abarca una construcción, los pasos, la planificación, qué hacer aquí, qué hacer allá, de los errores que también se han cometido en la construcción, hoy los capitalizo y puedo decir que si más adelante vuelvo a hacer otra casa, no me equivocaría en cositas que ya he hecho, pero agradezco todo, agradezco todo. Y aquí hay personas con las que constantemente hablo y yo te quiero decir que mi vida no es perfecta. Mi vida tiene luchas. Te puedo decir que en la última semana he tenido unos episodios de ansiedad duros que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y a uno que le toca seguir confiando y creer en esas promesas. Y yo, ¿por qué te abro mi corazón con tanta transparencia? Porque a mí no me da pena decirte que he tenido crisis, que he tenido luchas, no. Porque es que yo no me muestro aquí como el ultra mega fe, ni quiero que alguien diga, no, es que Juan es especial, no. Yo simple y llanamente estoy tratando, como todos los que estamos conectados y los que tal vez más adelante se van a conectar y van a ver esta conferencia, a que le creamos a Dios y que pongamos por obra aquello que Él dice en su palabra, que quedó establecido en cada área de nuestras vidas. Porque inclusive yo hacía un análisis esta semana y yo le decía a Dios, me han dado tantos consejos para ese tema de la ansiedad, pero hay uno que no he puesto por obra y que sigo siendo muy desjuiciado, que es el tema de la alimentación. Entonces le dije, dame fuerzas para que en esta área comience a dar frutos y lo primero que me tocó hacer es parte de lo que les acabé de enseñar para la economía. Pedirle perdón, decirle que en esta área tengo luchas, ayúdeme y vamos a darle pedal a ver qué pasa y tengo fe y confianza. Entonces, eso es lo que hoy quería transmitirte para no hacerlo más largo. Donde quiera que estés hoy conectado, te bendigo. Veo, por ejemplo, ahí conectado gente de Caucasia, Germán en Venezuela, Yoli en Armenia, Martica que está por allá en Santuario, Sandra que creo que no me acuerdo dónde vive, Sandra Milena García, pero sé que ella está en otra parte. A todos los que están conectados los bendigo y a los que más adelante también van a escuchar la conferencia los bendigo. Y termino con esta oración pidiéndole al Padre que tú puedas creerle a Él, que su palabra dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y que tú puedas usar esa fe
para aplicar esos principios del reino que Él dejó establecidos en este recorderis que hoy estamos haciendo esta noche, para que tú seas testiga, dejes de ser espectadora y comiences a ser partícipe con fe y con expectativa de lo que Él es capaz de ayudar, de lo que Él es capaz de hacer, ayudándote a que tú no tengas deudas, a que tú vivas con todas tus necesidades suplidas, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia, y porque Él dejó establecido y lo profetizo sobre tu vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y una más, el Señor es nuestro pastor y dice ahí claramente, nada nos va a faltar. No, no te quedes ahí como un espectador y anímate. Te animo de todo corazón a que comiences a aplicar esos principios y a que seas testigo de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida y a través de tu vida para ayudarle a otros, porque Él termina diciendo que cuando aplicas esos principios te va a abundar y a sobreabundar. Y esa sobreabundancia es que te alcanza para ti y para ayudarle a otros. Un abrazo grande y una feliz noche para todos.